todos y estamos listos para iniciar nuestro panel de análisis de los temas coyunturales, temas de la semana, una semana corta, una semana que tiene reactivación turística, reactivación económica y que al mismo tiempo también una visita tan importante como la de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Juan Rivadeneira, te tenemos ya en pantalla, te saludamos con micrófono, una pequeña prueba, al igual que para nuestro querido Carlos Ferrín, directos amigos y por supuesto sus altísimos conceptos listos para ser escuchados. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Me escuchas, Carlos? Vamos, Juan, ¿me escuchas tú? Hola, Gustavo. Buenos días. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿qué tal la recepción? ¿Nos escuchas bien? ¿Tenemos buena señal? Se escucha fuerte y claro y espero que se escuche allá también. Ok, bueno, mientras se va incorporando Carlos Ferrín y honor a tu tiempo, es importante detallar, la llegada de Kristi Noem es algo que establece junto a la propuesta del gobierno de Brasil que tengamos un puesto de mando fronterizo, quizás esa alternativa que va a darle mucho más realce y fortaleza aún sí de las bases militares. En tu opinión, ¿qué opinas? Quizá ir un paso hacia atrás, Gustavo, que creo que es entender que no es solamente la visita de la secretaria de Seguridad, son las visitas de la secretaria de Seguridad que ha hecho al Ecuador, porque casi que esto se ha vuelto una costumbre. Enhorabuena por el proceso que tiene el Ecuador de cara a resolver, ¿sí?, el problema, o al menos encauzar el problema de la inseguridad. Me parece que hemos pues visto con poca atención y creo que no muchos pescaron que uno de los grandes resultados que se tuvo luego de la visita del secretario Rubio en Ecuador fue este resultado, digámoslo, cualitativo, en el cual Estados Unidos también toma como para sí la lucha contra dos bandas, pues como los choneros y los lobos, cuando los declara terroristas, y esa medida me parece muy importante porque se incorpora formalmente Estados Unidos a esta lucha que pues Ecuador la libra con una diferencia de capacidades importante. Entonces creo que más allá de la visita son las visitas que ha hecho la secretaria de Seguridad. Creo que dejan un mensaje de profunda cercanía, de esta suerte de ser socios y acompañarse, además que las delegaciones de los dos lados pues son importantes. Hemos visto que pues la secretaria ha venido con un equipo muy importante, así también como lo hizo el secretario Rubio. Entonces, en materia de seguridad, que es el tema sin lugar a dudas más importante, porque la política nos ocupa pues a algunos todos los días, pero la gente en el día a día es el tema de la seguridad y la creación de empleo. Así que este cauce para encontrar una solución al problema de la inseguridad, sin lugar a dudas que este tipo de hechos acompañan a un gobierno, por supuesto, que está librando una batalla que pronto cumplirá 2 años. Recordemos que en enero del 24 es cuando se declara la guerra interna, de manera que me parece que es una gran señal y es un gran mensaje para el Ecuador, y esperemos que se sigan encauzando pues las decisiones que ahora pues el 16 de noviembre pues tendría un hito importante, pero lo que venga después me parece que es todo lo que esa decisión pueda abrir las puertas, pero sin duda hay algún país que tiene pues grandes capacidades que puede apoyar como Estados Unidos. Y saludo a Carlos, que lo veo conectado y me alegra mucho compartir con él este espacio. A esta hora justamente saludamos también a Carlos Ferrín, que se incorpora a este panel, y bueno, hacia él también va dirigida mi consulta, porque después de que Kristi Noem visitó algunos puntos, ¿verdad? Se hablaba y se especulaba de varios sectores donde podría virtualmente estar montándose una base, una oficina estratégica para controlar pues el tema, algunos temas que maneja el Home Security, ¿verdad? Es tema de narcotráfico, tema de trata de blancas, en fin, algunas cosas. Pero parecería ser que le ha gustado Salinas. Entonces, ¿qué tan estratégico sería pues que se ubique una oficina, una base de Home Security en Salinas? Carlos, buenos días. Un saludo a la audiencia, espero que me escuchen bien. No ando con mi micrófono principal el día de hoy, pero bueno. Tiene que ver mucho más profundo que las bases, ¿no? Las bases como la puerta nada más de toda la cantidad de beneficios que trae
tener una cooperación internacional de este tipo. Todos tenemos que hacer una reflexión de qué batalla y de qué guerra estamos librando, ¿no? Tenemos una reflexión que tiene que ver muchísimo con que también el crimen organizado tiene tiene sus bases en Ecuador a nivel internacional. Hay operaciones aquí que están metidas que están dando esa desigualdad en la pelea, ¿no? Cada vez que se encuentran armamentos pesados, cada vez que se encuentran cosas realmente fuera de la lógica a nivel de la tendencia de armas, sobre todo por parte de los grupos, de los GDOs, tenemos que reflexionar, es decir, ellos están recibiendo una cooperación internacional que lo hace también desigual. Y esa cooperación es la que definitivamente tenemos que encontrar a nivel, no solamente pensaría yo que de los Estados Unidos, sino de cualquier gobierno que esté interesado en la pelea contra precisamente este fenómeno que es el tema de las drogas en sus países. Es lo que está haciendo también el presidente Trump a nivel del eje del Caribe, que está protegiendo precisamente que no entre más drogas en su país. Ellos están defendiendo sus comunidades y para eso nos estamos juntando prácticamente los amigos del barrio para evitar que eso suceda a cualquier hora del día. A partir de ahí es positivo ya ver que hay que se estén anticipando quizás en lugares, quizás en zonas estratégicas. Yo creo que el tema va mucho más allá, tiene que ver más bien con la cantidad de acuerdos que se puedan abrir con este socio que es los Estados Unidos, a nivel de cómo mejorar el combate, cómo tener mejores equipos, cómo tener más inteligencia, cómo tener muchas otras cosas que efectivamente puede complementar la lucha de nuestras Fuerzas Armadas en este tema. ¿Qué opinan? Pero ahí se suma algo que también anunció Carolina Jaramillo, que es este acuerdo o esta posibilidad de que Brasil ponga un puesto fronterizo también en Sucumbíos y en otras regiones. Entonces se suma un aliado estratégico que, ojo, sí, sabemos que el destino de la droga y del narcotráfico y el lavado de activos en Estados Unidos es la principal razón del Homeland Security de estar acá. Pero Brasil ingresa quizás con algo que no tengamos mucho conocimiento, pero sí, sabemos que la Amazonía ecuatoriana es un lugar permeable para muchas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes que Brasil, con un gobierno como el de Lula da Silva, ¿no? Y que la visita del presidente y esa conversación con él haya sido, en este caso, ya casi inmediata la respuesta? Carlos, comencemos contigo. Bueno, mira, es lo que precisamente estaba diciendo, ¿no? Hay básicamente de alguna forma, y no nos olvidemos que hasta hace poco hubo un contacto entre Trump y Lula, seguramente tiene mucho que ver con eso también, con que logremos armar no solamente protección a nivel de todas las zonas fronterizas. También el presidente lo ha advertido, ¿no? Que una de las segundas economías de aquí, prácticamente del crimen organizado, también tiene mucho que ver con la minería ilegal, que básicamente está superando, y no solamente por el hecho de que si le preocupe no la minería ilegal a los Estados Unidos, sino que eso le daría otro nivel de ingreso para otro nivel de operaciones y para otro nivel de armamentismo. O sea, prácticamente lo que no nos olvidemos que el presidente Noboa también tiene como filosofía este hecho de golpear las economías de su enemigo, y pienso que también está yendo por ese lado. Estamos viendo decomisos, estamos viendo muchas otras cosas. Y lo que tenga que ver precisamente con el tema fronterizo con Amazonía también suma, porque son zonas fronterizas que no pueden quedar esperando ser la nueva zona fronteriza de salida de drogas al Atlántico, de paso, de tránsito, lo que tú quieras. Se están prácticamente cubriendo todos los costados de la nación en este tema, en estos temas. Juan. Ahí en el caso de Ecuador, la famosa frase de que éramos la isla de paz y después pasamos a ser esta suerte de terreno donde la droga pasaba y iba a otros lugares, ahora viviendo lo que vivimos hoy, que es la toma de los territorios, ¿sí? Y finalmente la instalación de las mafias, que es lo que hemos leído pues, en los últimos reportes de prensa. Y lo cierto es que esa tendencia obliga a dar cuenta que no es solamente un problema del Ecuador, ¿sí? Este problema de inseguridad se está viviendo en países quizá de manera menos intensa como la vivimos aquí, pero de manera muy fuerte para allá, por ejemplo en Uruguay, por ejemplo en Chile. En Brasil hemos visto lo que ocurrió recién con esta intervención que hizo el gobierno en esta favela donde estaba controlada por dos
grupos, los que nosotros llamamos GDOs, que finalmente en Brasil estaban instalados también en estas favelas y terminaron con un saldo de decenas de muertos, luego de un operativo muy fuerte que tuvo el gobierno. Entonces, también hay un tema de causas compartidas, es decir, no solamente el Ecuador está viviendo esto, quizá nuestra posición estratégica, geográficamente ubicados en la mitad, ¿sí? Como con salida al Pacífico, nos obliga siempre a ver la costa como una salida de la droga, pero en este caso también podemos ver que en el caso de las fronteras, del resto de fronteras, la frontera norte con Colombia, sí, que es todo un capítulo aparte porque hay historia, pero en el caso de el lado hacia la Amazonía hay un espacio compartido y Brasil también me parece que lo hace, no solo por hacerlo buena gente con Ecuador, también por sus intereses, porque ellos también tienen que velar por los intereses de sus fronteras. Y enhorabuena, hemos visto pues que no hace mucho el presidente también pues tuvo una reunión con el presidente da Silva. En el caso de la vicepresidenta Pinto también en algún encuentro internacional estuvo hace poco con él. Es decir, hay una conversación importante y creo que el gobierno lo que hace es generar un momento para poder tener un resultado ante una batalla tan dura y tan compleja. A ratos me parece que es muy injusto, pese a que es pues realmente muy duro procesar la cantidad de homicidios intencionales que tiene este país al momento y a la fecha, llegando quizá al año más duro que tengamos en nuestra historia en ese número, pero la clave es qué estamos haciendo y cuáles son nuestras capacidades para poder atender el problema. Y creo que pues sin cooperación internacional no hay camino, no hay salida. Es decir, de esta no salimos solos. Lo hemos dicho varias veces en este espacio, Gustavo, y creo que ese es parte del camino que está emprendiendo el presidente. Juan, justamente en torno a esa expectativa que existe, definitivamente pues de esta no salimos solos si es que no tenemos la ayuda no solamente estratégica, de inteligencia, económica de parte de estas potencias que pues están dispuestas a instalarse y pelear mano a mano juntos contra el narcoterrorismo. A propósito de que prácticamente toda la ayuda, el principal socio siempre comercial y en todo sentido de Sudamérica ha sido Colombia. Ahora pues la situación en Colombia es totalmente diferente y a Colombia se le inyectó una fuerte cantidad de dinero durante muchos años para pelear contra el narcotráfico. ¿Podemos tener la expectativa de una ayuda por lo menos similar? Porque realmente se necesita dinero y bastante. Pienso que hay que controlar las expectativas para poder manejar los tiempos. Es decir, la economía en Estados Unidos hoy está cumpliendo ya casi un mes de estar cerrada a buena parte de los pagos públicos, lo cual ha implicado una serie de problemas, el famoso shutdown, como le llaman los americanos, cuando no llega todavía el Congreso a un acuerdo con el presidente para, en muchos casos, crecer la deuda para poder seguir pagando el funcionamiento mismo del Estado. Ahí hay un tema, ¿cuánto de ese problema trasciende en la posibilidad de tener recursos para otras naciones? Pero creo que moderando esas expectativas hay que entender que pues también hay un mundo que está pues siendo visto tanto por Estados Unidos como por China para entender quién puede apoyar más a otros países, y en este caso me da la sensación que el Ecuador ha tenido esta gran proximidad que ya está ofreciendo ciertos resultados en el camino. La gente a ratos, y por eso creo que estos espacios son importantes, porque muchas veces creen que los presidentes cuando van al exterior tienen que llegar con la maleta cargada de tanques o de aviones, y eso no ocurre. Hay que abrir la puerta al más alto nivel, que es lo que ha hecho el presidente en sus giras, y me parece que ahora hay un gran trabajo que tiene que desarrollar su equipo para cerrar todos estos acuerdos que incluyen, por ejemplo, lo que usted citaba, Carola, el hecho de tener no solo una, sino quizá 2 bases de Homeland Security, que todavía no queda claro si es que es una base militar, una base logística, una base de cooperación. Lo cierto es que pues lleva el mensaje y la posibilidad de que habrá una gestión mejor de la seguridad en el país. Yo creo que esto es atinado, es positivo, y aquí también hay que entender y valorar la capacidad de tener estos contactos a tan alto nivel. A veces vemos los temas
muy de lejos y no damos cuenta de la importancia que significa tener primero la cascada de visitas que hemos tenido de oficiales de Estados Unidos, del gobierno de tan alto nivel. Estuvo el secretario de Salud, el secretario de Estado, hoy la secretaria de Seguridad, que ya parece que viene a hacer seguimiento a las jefa del conversaciones. Tercer Ejército. Lo cual es muy positivo, la jefa del Comando Sur, que estuvo también en Ecuador. Es decir, eso es positivo para un problema que es muy lamentable y que es muy grande y que es muy complejo para el país, pero me parece que parte de esa gestión obedece, ¿sí?, y responde a la acción que ha tomado el gobierno. Carlos. Bueno, mira, también pienso yo para agregar una reflexión adicional, porque muchas veces los que están promoviendo dentro de la consulta el tema del no, que se opone realmente al regreso de las bases, están poniendo desde un ángulo de visión de por qué razón no nos pueden apoyar también con fondos en vez de bases. Y ahí prácticamente no dan las cuentas, porque si te pones a pensar cuánto cuesta un avión de esos que traen, estos aviones que vienen una especie de disco arriba, que son los que sirven para localizar dónde están pasando las situaciones que hay que atacar, y las bases se convierten en ese punto estratégico en el cual técnicamente nos están poniendo un contingente que, si lo logramos cuantificar en dinero, nos están dando una cantidad impresionante de apoyo, que es mucho mejor a que nos den 4, 5, 6, 7 millones, que es lo único que permite un apoyo internacional, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo también sobre la mesa, esa reflexión de poder cuantificar cuánto representa esta ayuda, y allí sí, a partir de ahí, cuánto representa para las economías de los lugares. Poner una base de estas, son personas que llegan, algunos incluso vienen a establecer alguna familia, algún vínculo, con el Ecuador, algún tipo de unificación, pero en fin de un solo punto, ¿no?, de un solo objetivo. Y creo yo que a estas alturas del partido, si nuestras Fuerzas Armadas, que están dando el todo por el todo en el bloque, tuviesen una ayuda adicional, fuera fantástico, y definitivamente lograríamos acelerar definitivamente este combate para encontrar muchos más resultados en el camino. Para muchos especialistas, el presidente ha logrado tener una visión de país y enfocar y dar una visión del país y de sus políticas internacional muy aceptable. Pero eso lo aterriza también con dos noticias locales, y que tienen que ver específicamente con el decreto ejecutivo donde se autoriza usar deuda e ingresos no permanentes para pagar salud, educación y justicia. Y por otro lado, la cédula presupuestaria, la fórmula presupuestaria, que tiene un financiamiento a crédito diferente. Es decir, tenemos un tratado de libre comercio con China, estamos negociando apoyo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hemos decidido no pedir ese endeudamiento que tuvimos en algún momento con Chile, y hemos decidido que sea el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ven esta complejidad de mantener a dos potencias, de tener un tratado de libre comercio, de pedir un financiamiento que es totalmente distinto, para que el presidente enfoque eso hacia el futuro? Carlos, contigo. Conmigo. Sí. Mira, básicamente el presidente ha demostrado precisamente que tiene un gran interés en el tema de la economía. No olvidemos que me está manteniendo realmente un riesgo país todo el tiempo a la baja, ¿no? A veces se nos sube, a veces se nos baja por los temas internos, pero definitivamente el objetivo de él es tener la mayor cantidad de manos amigas sin apasionamiento. No nos olvidemos que cuando estábamos bajo el régimen del socialismo del siglo XXI, habían apasionamientos que decían, no, con el FMI no, porque ellos sienten que hay que cumplir una agenda al nivel de eso, ¿no? Es la misma gente que a veces te exige un banco de fomento, que tengas lo mínimo para poder garantizar el crecimiento tuyo, más allá del pago de la deuda, porque muchas veces las deudas son condonadas, sino que quieren definitivamente resultados hacia arriba. Y tener expresamente abierto el espectro de que se puede el Ecuador tener acuerdos con cualquier país. Y eso hace un presidente que de centro izquierda, que no tiene precisamente esas posiciones radicales que pudiese tener. Incluso Milei en su momento también habló de no acercarse a China y terminó aceptando las reglas del juego.
Y eso el presidente Novoa al menos ha demostrado que tiene una intención de ir pro la economía del país, no pro de los apasionamientos ni ideológicos, ni de nada, ni de mirar más ningún tipo de economía de apoyo, ni país, ni nada. Y eso para mí es positivo, Gustavo. Muy bien, Juan. Era un financiamiento más caro, te obligaban a contratar con ellos los chinos y ahora es con el Fondo Monetario Internacional con otras reglas del juego. Pero eso es un enfoque que te puede permitir mantener un equilibrio con ambas potencias. A ver, el presidente Noboa me parece que ha diversificado su portafolio internacional. Es decir, no es menor dar cuenta que él tuvo una visita oficial a China. Es decir, ese es un hecho que en términos de Estado es importante. Incluso recuerdo las declaraciones que él dio en una entrevista en ese viaje que hablaba ya de un posible reperfilamiento de la propia deuda con China, porque hay un tema de gestión de la deuda por sí misma no es mala. ¿Sí? El tema es la gestión de la deuda. Ahora, en este caso el gobierno tiene un programa económico con el Fondo Monetario, ¿sí? Y hay un gran desafío que todavía pues la consulta nos tiene ocupados, pero creo que se está hablando poco y es el gran desafío que tiene Ecuador desde el año 26 y 27 para los pagos de deuda externa. Recordemos, el Ecuador tuvo una negociación bastante buena en el año 2019, en el momento en que teníamos un ministro que se llamaba Richard Martínez, ¿sí? Quien avanzó una negociación que extendió plazos, que bajó intereses, que incluso hizo una quita de capital importante, recuerdo, y decíamos ahí en 2019, ya vendrá el 2026, en que habrá que pagar esa deuda que se estaba moviendo en el tiempo. Bueno, el 2026 está a la puerta, y eso quiere decir que tenemos que planificar. El Ecuador va a tener lo que es el déficit, ya que tú citaste, Gustavo, la proforma presupuestaria que el gobierno ha enviado a la Asamblea en estos días, porque tiene que tratarse pues en este mes de noviembre y en un solo debate pasar en la Asamblea, da cuenta de un déficit que llega más o menos a los 5.500 millones. Pero cuando uno da cuenta de las necesidades de financiamiento, lo que el Ecuador necesita para pagar, además de su déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, pero que tiene que sumar los pagos de la deuda, llegas casi a 15.000 millones, lo cual el Ecuador y la ministra de Finanzas le presenta un gran desafío para el próximo año, que es conjuntamente con el acompañamiento del fondo, porque el fondo va a entregar en un programa de 4 años 5.000 millones, pero la necesidad es mucho más grande. Me da la impresión que el gobierno apuesta bien a tener una puerta abierta del fondo que le permite abrir ventanas en otros multilaterales. Por ejemplo, irse al BID, irse a la CAF, al Banco Europeo de Inversiones, acudir a otro financiamiento que cuando miran que tienes un programa con el fondo, que es cuando vas al gimnasio acompañado de un nutricionista, Gustavo. Si vas al gimnasio y tienes un nutricionista que te acompaña, tu resultado puede ser mejor. En este caso, el gobierno tiene un acompañamiento, el fondo, que hace un examen técnico a las cuentas, ¿sí? Y a las metas que se propone el gobierno, porque ahí también hay un grupo pues, que se caracteriza por decir que hay una imposición del fondo. El fondo te dice, mire, ¿usted a cuánto dinero quiere acceder? Y de ese dinero que usted quiere acceder, ¿a qué está dispuesto a hacer? Por eso se llama carta de intención. La intención que tiene un país de hacer una serie de medidas para acceder a un financiamiento. Entonces el gobierno ha tomado decisiones complejas en materia económica que no lo han tomado por muchos años muchos presidentes, y creo que ahí hay un camino, ¿sí?, de consolidar las finanzas públicas y darle algo de visibilidad y de previsibilidad a la economía. Juan, y en ese sentido sí me gustaría que con esa expertise, hagamos unas especies de rápidas sugerencias. ¿Cómo podría cubrirse 5.400 millones de dólares, además de estar de un poco esperanzarse en el del Fondo Monetario, y tal vez que venga dinero de la CFN, en fin, de la Corporación Financiera, de otras entidades me refiero, internacionales, del BMI, del Banco Interamericano, Interamericano de Desarrollo, el BID. El BID. Entonces, a eso me refiero. No esperanzarse tampoco en esos financiamientos internacionales que al cabo serán nuevas deudas, sino internamente, porque sí es válida la inquietud de conocer cómo se va a financiar ese hueco.
ahí hay varias formas y no hay una sola. No es que de repente uno tiene un solo organismo crediticio que puede decirte, mira, yo cubro los 5.500 o hasta los 15.000 porque tienes que cubrir para pagar tu deuda. ¿Qué ocurre en este caso? Hay deuda interna que el gobierno toma y que siempre va renovando. ¿Sí? Usualmente termina siendo con la seguridad social. Es emisión de bonos internos, ¿sí? Que los gobiernos han hecho porque el IES tiene finalmente una circulante de caja de todos los meses, de todos quienes contribuyen a la seguridad social. Hay un tema de deuda interna, hay un tema de apertura, por supuesto, a organismos multilaterales. En el caso del Fondo Monetario ya hay una cuota. Ya hay una cuota que está prevista. Hace pocos días se aprobaron los 600 millones de la tercera revisión. Ahora vendrán revisiones, al menos 2 el próximo año, con desembolsos, ¿sí? que van a tener una cantidad importante, pero no cubren todo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacen los gobiernos, para ponerlo en sencillo, es decir, ¿a qué organismo puedo yo acudir? Por ejemplo, al BID. Y el BID me va a dar una cooperación, ¿sí? Para un plan de seguridad. Eso quiere decir que yo tomo esos recursos que están asignados a un proyecto, pero no voy a gastar de mi caja. Es decir, el gobierno aparte ese dinero para poder gastarlo en otros temas. Y así vas liberando espacio de caja. Entonces el gobierno va a tener un gran desafío, por supuesto, en encontrar más espacio de financiamiento. Y enhorabuena, hoy en el mundo hay sin duda más dinero. En el mundo hay más dinero disponible. ¿Sí? La pregunta es el Ecuador, ¿cómo se presenta? Por eso me parece importante, Carlos mencionaba el riesgo país. ¿Cuánto podemos bajar el riesgo país para entrar a una condición económica un poco mejor para el Ecuador? Por ejemplo, el próximo año incluso salir a emitir un bono internacional, ¿sí? A los mercados internacionales, que no es nada extraño, es algo que ha hecho el país antes y que puede darle una liquidez importante. Entonces, yo creo que ahí hay una forma de cómo armar esta estructura del manejo de deuda, Carlos. Carlos, los números del Ecuador y la economía del Ecuador es algo de lo que el presidente ha ido mencionando permanentemente, y este financiamiento del que habla Carola, o de esta forma interna en que podamos sacar adelante, no se puede lograr con paros. No, definitivamente no. Y también, Juan nos explica, no, acá una gran clase de economía a nivel de esto de aquí. Es muy difícil también que la gente lo entienda, ¿no? Muchas veces el cuerpo humano no es tan complejo que no tenemos que entender el aparato respiratorio para respirar. Sin embargo, tenemos que entender que cuando hay una cabeza que está buscando y está persiguiendo precisamente mejorar estas condiciones económicas para que hayan todo lo que se puede venir a nivel mundial, todo lo que puede mejorar a nivel mundial. Y hay que saberlo conectar también con la gente, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más de qué se trata precisamente, no paralizar, no generar más gastos. Y te lo pongo incluso desde la cultura, desde una oposición. Por ejemplo, si te pones a pensar cuánto generen gastos, tener que desbloquear toda una serie de fake news, de cosas que te ponen a andar, hacen que un gobierno definitivamente termine gastando mucho más, porque la pelea política tiene un costo interno que es tremendo y que definitivamente también entorpece el resto de imagen hacia el país, ¿no? Muchas veces estamos viendo cómo nos ven en el Ecuador. Yo, por ejemplo, a nivel de México, puede tener sus conflictos a niveles internos de política, pero yo nunca he visto a un mexicano hablando mal de México. O sea, a veces el ecuatoriano tenemos precisamente ese tema de que no nos importa si hay que perseguir un tema político, hablar mal del Ecuador, decir que está mal, decir que mejor no vengan, que nos están matando. O sea, no tienen ningún reparo por algo político, precisamente poner toda la imagen del país en riesgo y por ende poner en riesgo absolutamente todo lo que tenga que ver a nivel económico. Bueno, y volviendo ahora a lo que acabas de decir de esto, que hablas mal o hablas bien y todo. Hoy volver a escuchar a la ex fiscal Diana Salazar desde una invitación en Italia, donde ha ido a hablar acerca de la experiencia de la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos criminales, y hablar también de reformas profundas en la Constitución. ¿Qué lectura le dan? Hay algunos que mencionan que hay la posibilidad de que sea, mirando hacia la constituyente, una excelente candidata para encabezar la lista de asambleístas constituyentes junto a José de la Gasca. ¿Qué sienten ustedes cuando ven que aparece la ex fiscal y que obviamente con su potente discurso y con su entrevista que reciente hizo la colega Yanine Nostroza? Carlos, comienzo contigo. Mira,
yo creo que Diana es la que mejor conoce por dónde le entra el agua al barco, hermano. Ella tiene que ver en su momento en que persiguió precisamente estas economías terroristas, delincuentes, saber por dónde precisamente falla la ley a favor de precisamente de ellos. Entonces, sería de lujo tener como proponente de leyes a Diana Salazar, que pudiese encabezar a lo mejor el tema de seguridad para lograr una definitiva cobertura de la nueva Constitución. Y pienso que es un gran cuadro, ¿no? Que a lo mejor sería un mejor papel que el que está desempeñando como embajadora. No digo que sea mal, de alguna forma son sus años de retribución de haberle entregado a la Fiscalía toda su vida, ponerse en tanto riesgo, ponerse en ser el blanco de tanto. Y pienso yo que su reaparición le da un plot twist a este tema bastante interesante, porque a nivel político nos va a tener hablando muchísimo alrededor de aquello. Y yo quisiera también consultarle a Juan, para ampliar este tema, el hecho de que en Italia la ex fiscal se pronunció en torno a todo el esfuerzo que hizo el aparataje estatal sin leyes para enfrentarse al crimen organizado y para lograr identificar toda la estructura que llevó a algunos a estar tras las rejas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues su aporte podría ser fantástico en el caso de que acepte retornar al Ecuador considerando que su vida corre peligro. Pero de no ser así, pues de todas maneras, una asesoría, o sea, la forma como ella puede sumar a la transformación de la Constitución y las leyes, pues sería también fabuloso y coincido totalmente. Pero, ¿qué piensas, Juan? Un proyecto de armar una constitución no es menor, es decir, no es una ley, no es un decreto, no es algo que no tiene una trascendencia nacional importante. Es sin lugar a dudas casi que la refundación y esto que cansinamente muchos hablan del contrato social. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para vivir en comunidad? Y me parece que para armar este proyecto se necesitan personas, ideas y proyectos. Y en el caso de las personas, ojalá la exfiscal fuera candidata. Sin lugar a dudas, creo que sería muy bueno para el país porque hay un tema de credenciales, además de ella, ¿sí? De conocimiento, sin duda, pues de los temas más complejos que tiene el país en materia de seguridad y de justicia. Pero además porque pues ha demostrado este compromiso con el país. Creo que a ratos nos olvidamos de ciertos valores que creo que son importantes traerlos a la mesa, y es ese compromiso con el Ecuador, ese compromiso que al enfrentar este nuevo proceso, porque claro, la discusión ha venido, oye, si se aprueba la pregunta de la constituyente y ahora ¿quién va a redactar la constitución? ¿Qué va a contener la constitución? La gran pregunta no es solo quiénes van a redactar, sino quiénes son todos los grupos que van a, por supuesto, institucionalmente, orgánicamente, acompañar la constituyente. Me da la impresión de que tenemos que irnos familiarizando con una idea de no dejar a los asambleístas solos, no dejemos a los constituyentes solos, que haya muchos grupos que no sean necesariamente con una elección popular en la Asamblea Constituyente, sino que puedan influir, que puedan participar, que puedan llevar sus aportes. Creo que ahí, además de las personas, como Carola me preguntaba respecto a la exfiscal, creo que también está el desafío de la propia sociedad civil y los grupos organizados que puedan llevar sus aportes a la constituyente, porque finalmente es un resultado que va a terminar siendo de un cuerpo colegiado sin duda, pero el efecto va a ser para todos. A mí me entusiasmaría saber que, claro, una de las dudas es quiénes van a hacer esta nueva constitución. No viene empaquetada como la anterior. Entonces, si hay rostros y personajes como ellos, de estos quilates, también puede servir como, oigan, estos pueden ser los posibles candidatos. Ah, no, pues a mí me entusiasma mucho que haya una nueva constitución. ¿Te parece que también mostrar este tipo o escuchar estas voces te entusiasma para que haya una constituyente, Carlos? Mira, por supuesto y definitivamente que sí. Lo interesante a nivel del juego electoral es que el presidente ya nos tiene hablando de la Constitución, de la constituyente, cuando ni siquiera hemos votado todavía para si hay o no. Entonces es interesante porque ya la gente asume que vamos a ir hacia esa práctica y está ya pensando en su mentalidad, en el ejercicio democrático de poner la oportunidad para que no solamente el gobierno, sino todas las fuerzas políticas de este país, civiles o independientes, se puedan sentar frente a frente a decir, bueno, tanto que nos hablamos de arreglar este país, sentémonos definitivamente a repararlo, porque definitivamente la carta que data del 2008
no nos está sirviendo para muchas otras cosas. Es como cuando cambias del hardware de tu equipo porque ya los megas ya no te dan para los tiempos que corrieron. Y definitivamente ha pasado bastante tiempo y incluso se ha satirizado el hecho de que el presidente haya dicho que por qué no meterle ahí un ChatGPT, porque me parece bastante interesante y precisamente para deslegitimar quiénes van a ser esos constitucionalistas, la oposición ha aprovechado para satirizarlo un poco, ¿no? Yo me imagino que el presidente se refería a nivel de correcciones, de simulaciones, de codificaciones. A veces en una constitución una S en una palabra hace toda la diferencia, ¿no? Precisamente tener una ayuda externa para verificar y verificar, así como lo hacen los programadores, no es malo tampoco, ¿no? Pero es un propio de la juventud y de lo moderno del pensamiento del presidente que él está siempre en un escalafón donde obviamente le da paso a todas estas TICs que pueden mejorar un tema o no. Muy bien. Juan, creo que para todos pensar en una última reflexión antes de cerrar es, el Ecuador necesita inversión extranjera. Eso lo hemos dicho, ¿no? Eso lo entendemos todos. Ya si dices qué dice JP Morgan o qué dice Berkeley, eso no importa, porque al final de cuentas todos sabemos que necesitamos inversión extranjera que nos dé mano de obra. Este proceso democrático que vamos a vivir, ¿cuál es el escenario ideal para que venga esa inversión? ¿Qué consideran ustedes que debe suceder en el país? Es curioso, Gustavo, porque primero, pues hemos pasado, creo ya 25 años de personajes que nos venían diciendo que la dolarización se acababa y que cada vez que había un problema político en este país, la dolarización se caía. Me parece que hasta que yo me desperté esta mañana todavía la dolarización estaba presente entre nosotros. Y esto quiere decir que el Ecuador tiene una capacidad que está en la raíz, en su gente, es decir, regresar a ver al ecuatoriano que ha pasado momentos políticos difíciles, momentos económicos difíciles, el año pasado incluso un tema eléctrico difícil, y la gente sigue pensando que el próximo año puede estar mejor. Entonces me parece a mí que hay que anclarse en esa expectativa que la llevamos los ecuatorianos, que hemos pasado momentos difíciles, pero que creemos que podemos construir algo mejor. En el caso de la constituyente, Gustavo, y hay mucha gente que dice se va a parar la economía. Hasta ahora no se para la economía. Siguen ofreciendo resultados de mejores ventas porque en general el país se está moviendo más rápido. ¿Sí? Creo que estamos queriendo leer, en un caso la política, pero también la economía con el manual antiguo de cómo las economías se afectaban. Hoy la economía está más expuesta al mundo. Hoy tenemos un ingreso que pocos lo tocan, pero que son las remesas que llegan directamente a las manos de millones de ecuatorianos y permiten que haya un circulante mayor. Y en el caso de la inversión hay un tema del manejo del riesgo. ¿Sí? En este país hubo grandes adquisiciones de compañías internacionales a compañías locales, en momentos en que el expresidente pues se fijaba mucho contra la inversión privada. ¿Por qué? Porque ellos vieron una oportunidad de mercado. Entonces creo que el desafío que tienen muchos empresarios es ponderar el riesgo, ¿sí? Para poder invertir. Y no solo hablemos, Gustavo, de la inversión extranjera, hablemos de la inversión interna, porque hay muchísimos empresarios del Ecuador, ¿sí? Que tienen tatuado y que en el caso, por ejemplo, de la industria, son valientes, no se van a llevar los fierros en la espalda, se quedan en el país y ellos están haciendo hoy esfuerzos aún mayores, ¿sí? Para poder seguir creciendo, y como muchos empresarios ya les quedó el Ecuador bastante pequeño y están exportando. Por eso es que nos va tan bien en términos monetarios todavía, porque las exportaciones siguen siendo récord, pero eso se ancla en una gente, ¿sí? Y en unos empresarios que están viendo al mundo como un desafío más grande que el Ecuador, y eso es bueno para el país. Y nadie invierte en este país si es que no hay seguridad. Y yo creo que hacia eso debe apuntar, y seguramente así es, y estoy segura que todos los ecuatorianos tenemos esa expectativa de transformar la Constitución para que dentro de todos los males que pueda tener, pues apoyarnos con el tema de seguridad. Y en eso sí quisiera terminar con Carlos para que podamos entonces hacer el análisis final, porque yo creo que el éxito de esta consulta y del sí en la consulta va a ser que la gente comprenda ese objetivo. El objetivo final es que es justamente eso, darle seguridad a este país para que todo lo que venga, inversiones, crecimiento, pues sea adyacente a lo que tenemos que como ecuatorianos responsables transformar. Mira, si no existe una transformación, si algo no cambia,
nada va a pasar. O sea, votar por el no en este caso es quedarnos exactamente como estamos. O sea, no es que algo mágico va a pasar. Pero salgámonos de ahí y volvamos un poquito a la pregunta anterior. Por ejemplo, todas estas condiciones que están pasando de cambios está haciendo en este momento que Kia vaya a ensamblar sus camionetas por primera vez en Ecuador. Kia, que no sé qué es. Y que hayan ciertos cambios. Hace poco, no hace mucho, el presidente volvió de China con un apoyo internacional de creo que de 1.000 millones para lo que es vehículos eléctricos. Sí. Todos esos cambios van a hacer que definitivamente crezca el parque automotor eléctrico, cambie una matriz energética en que dependamos menos de los combustibles fósiles y los ciudadanos tengan ese tipo de cosas que está haciendo el gobierno, que pareciera que están sueltas, que están aisladas, son las que hacen que pues, definitivamente hagan y generen estos cambios en ráfaga, en cadena, ¿no? Y un cambio que busquemos hacia una nueva constitución va a crear otras condiciones en las cuales, tanto las inversiones como la misma ciudadanía, porque el presidente yo creo sinceramente que no hace nada suelto ni ligado ni siquiera al populismo. Te voy a poner un mínimo ejemplo. La gente dice, pues está repartiendo bonos a lo loco, parece de izquierda. Le digo, yo lo veo desde otro ángulo y les digo, no, yo creo que le está inyectando capital en la gente para que la gente tenga dinero en el bolsillo, porque ese dinero en el bolsillo en la gente genera toda una cadena económica que efectivamente reactiva el país. Entonces, yo creo que no está nada al azar. Y la consulta más la constituyente más todo lo que venga para lo demás es precisamente de moverse hacia algún lado. Hemos estado parados demasiado tiempo en el mismo lugar. Hay que movernos hacia un lado y pienso que es una gran oportunidad para la ciudadanía lograr ese cambio de raíz. Y yo creo que además para esta inversión extranjera con esos bombardeos a la minería ilegal ha demostrado que pueden invertir y que no va a permitirse que teniendo una inversión tan potente como tan fuerte por tener una mina, no se le va a dejar a 5.000 personas que vengan y depreden la Amazonía o algún otro lugar. La próxima semana habrá muchas cosas importantes, intensas e interesantes. Les agradecemos a Carlos Ferrín y a Juan Rivadeneira que han estado con nosotros. ¿Cuál es su reflexión final ante el electorado que tiene que prepararse toda esta semana para las preguntas? Bueno, empiezo yo porque esa es mi área ahí, la parte de elecciones. Pienso yo que tenemos que cívicamente acudir a las urnas. Es verdad que el país está invirtiendo en una consulta que por ahí la oposición dice, no, se hubiese invertido eso en otra cosa. Pero precisamente porque se está invirtiendo no podemos ir a la nada. Debemos ir y ejecutar el poder del sí. Abiertamente lo digo, en serio, porque si no, eso va a quedar totalmente empate, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Eso voy a ser un poco reincidente en mi argumento, porque precisamente necesitamos cambios y necesitamos movernos a una velocidad absolutamente distinta, una actualización completa del software, un restart del sistema que la misma gente en todos los focos, en todos los estudios que he visto, sienten que no les funciona, que no les está ayudando, que no les está sirviendo. Juan. Me parece que las últimas consultas han dejado ver también que los ecuatorianos no firman cheques en blanco a nadie. Es decir, han dado cuenta que los ecuatorianos son bastante más sabios que los políticos creen. Es decir, algunos incluso, pues en su momento podemos haber estado en contra de ciertos pronunciamientos, pero hemos visto como incluso en ciertas elecciones han seleccionado las preguntas, no han dado cheques en blanco. Entonces hoy me parece que también hay una consulta de contenidos, no solo de personas, no solo es, oye, si estás con Noboa o no estás con Noboa. Creo que hay temas que te dan para pensar si crees o no en esos temas. Si esas causas o no que están detrás de las preguntas te importan, las necesitas o las validas o quieres avanzar hacia ese lugar. Y una reflexión final, Gustavo y Carol, es el hecho de que pues, nos damos chance a pensar que el mundo está cambiando, que hay herramientas tecnológicas, que hoy trabajamos de distinta forma, pero no nos damos chance a entender que la política también está cambiando. A ratos queremos que todo cambie, pero no me cambie la política, que se quede como era siempre hace muchos años. Entonces, creo que intentar entenderla así, con esa visión de algo distinto y algo nuevo, a veces difícil de predecir, incluso como está pasando en todo el mundo, creo que es donde encontraremos algo de explicación a lo que está pasando y a lo que puede venir. Siempre invitados para que la cita del 16 de noviembre aquí en Mundo de Blue a las 4:30 de la tarde, Carlos Ferrín y Juan Rivadeneira sigan dándonos sus más altísimos y muy técnicos conceptos y criterios. Lo están invitados, amigos, ya lo saben.